Empezamos entonces con la entrevista a Mauricio Rodas. Él es candidato a la alcaldía de Quito por esta alianza entre el movimiento Suma y el movimiento Vive. Inmediatamente las preguntas para ganar tiempo. Bienvenido, gracias Mauricio por estar con nosotros. Primera pregunta, su posición respecto al tema libertad de expresión Bonil, si es tan amable. Muchas gracias por la invitación, Me parece Andrés. que los candidatos a la alcaldía y a las otras dignidades no tienen una presencia nacional respecto a los temas de debate, por eso le planteo así. Nosotros siempre hemos defendido el respeto absoluto a la libertad de expresión, que está consagrado además en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el Ecuador. Cualquier acto que viole, que atente contra la libertad de expresión, por supuesto, va a merecer nuestro rechazo. Hay unas cosas que van más allá de la ley, de la norma, de lo que está escrito, que tiene que ver con la legitimidad, con la ética, con los valores culturales incluso. Una caricatura. Yo pienso que la libertad de expresión es la esencia misma de la democracia y cualquier acto que atente contra ella sin duda tendrá nuestra crítica. ¿Usted tiene alguna posición respecto al tema de la restricción de importaciones que ha dispuesto el régimen? Bueno, me preocupa porque también puede afectar la normal estabilidad económica que tiene que tener un país. Más que restringir importaciones, deberíamos promover el aparato productivo nacional para que sea competitivo, no solamente en el país, sino también a nivel internacional. ¿Usted está de acuerdo con negociaciones con la Unión Europea? Sin duda, creo yo que eso va a servir para expandir nuestros canales de comercialización a los mercados europeos, generando más y mejor empleo para los ecuatorianos. Eso sin duda siempre será un paso beneficioso. ¿Usted qué piensa respecto al Código Orgánico Integral Penal? ¿Se considera que este es un instrumento de dominación, de control de la sociedad? ¿Hasta qué punto eso usted cree que puede estar ocurriendo? Tiene cosas positivas y lamentablemente también tiene cosas negativas, en efecto, en lo que tiene que ver con la violación de algunas libertades y derechos ciudadanos. ¿En el caso de los médicos, por ejemplo? Nosotros nos vemos con mucha preocupación el conflicto con los médicos. Lo que quisiéramos evitar a toda costa es que se llegue incluso a paralizar o a obstaculizar el servicio de un bien tan preciado para los ciudadanos como es el acceso a la salud. Así que nosotros hacemos votos para que este problema se resuelva a través del diálogo, a través de los acuerdos, escuchando con tolerancia la diversidad de opiniones y tomándolas en cuenta para la construcción de coincidencias. Son los 3 o 4 temas nacionales que se han debatido estos días y que le planteo al candidato, pero ahora vamos a los temas de la ciudad. Con mucho gusto. ¿Cómo hacer de Quito una ciudad emprendedora, una ciudad en donde haya negocios, en donde haya actividades que generen empleo y producción? Primero que nada, cambiando el enfoque actual, Andrés, tenemos un enfoque en la actual alcaldía de control, sanción, persecución, complicación, asfixiando a los quiteños con más y más impuestos, con multas exageradas, con permisos, con trámites complicados que le dificultan la vida a los ciudadanos. Vamos a cambiar ese enfoque por un enfoque de servicio, de apoyo, de estímulo al crecimiento y al progreso de los quiteños. Vamos a reducir los impuestos, vamos a reducir la patente y el impuesto predial hasta en un 30% para beneficiar a las clases populares y a la clase media quiteña. Hoy Quito paga, por ejemplo, en el caso de la patente, hasta 6 veces más impuestos que Guayaquil y que Cuenca. Esa es una diferencia abismal que evidentemente está afectando la competitividad de la ciudad, no solamente en comparación con otras del país, sino también a nivel de América Latina. Según el índice de competitividad de la revista América Economía, Quito se ubica en el lugar 33 de entre 46 ciudades. Eso está afectando evidentemente nuestro aparato productivo. Por lo tanto, esta reducción de impuestos no solamente que va a aliviar la economía, los bolsillos de la clase popular y la clase media quiteña, sino que también junto a otras medidas permitirá mejorar la competitividad de la ciudad. ¿Cuáles son estas otras medidas? Vamos a simplificar trámites, permisos, que hoy muchas veces son tan complicados a nivel municipal que están desalentando el emprendimiento de nuevas actividades productivas o la consolidación de las ya existentes. De hecho, Andrés, hay muchas industrias que han abandonado el distrito metropolitano de Quito porque no existen las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Vamos a establecer reglas claras y estables de juego. Vamos a aplicar estímulos adecuados a los nuevos emprendimientos, sobre todo en las áreas económicas estratégicas que vamos a potenciar a futuro, que son el turismo, la actividad portuaria y logística, sobre todo alrededor del nuevo aeropuerto de Tababela, y la actividad relacionada con el sector tecnológico. Para hacer de la ciudad de Quito, ¿qué? ¿Una ciudad de comercio, una ciudad de turismo, una ciudad de industria? ¿De qué? Un poco, ¿cuál es la vocación de Quito, si es tan amable? En estas 3 áreas se resume lo que nosotros consideramos es la vocación de Quito a futuro. Usted le da el primer, este es el turismo. Las 3 son importantes, no se trata de poner una encima de otra. Turismo,
el sector portuario, logístico, insisto, alrededor del nuevo aeropuerto, y tercero, todo lo relacionado con el desarrollo tecnológico. Quito, con los estímulos adecuados, podría detonar su gran potencial en esta materia. Y lo que pretendemos, Andrés, es convertir a nuestra ciudad en una con el ambiente adecuado para atraer más inversión, nuevos negocios, la generación de riqueza y empleo digno y bien pagado, que evidentemente hoy no está ocurriendo. Le doy datos. Entre 2012 y 2013, el desempleo en Quito se incrementó, mientras que a nivel nacional se redujo. Lo mismo pasó con la pobreza. La pobreza en Quito entre 2012 y 2013 se incrementó de forma importante, mientras que a nivel nacional se redujo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos yendo a contracorriente de lo que ocurre a nivel del país, lo que indica claramente que la ciudad no está generando las condiciones adecuadas para el desarrollo social y económico, condiciones que nosotros sí vamos a impulsar. Es fundamental definir lo que tiene que ver con el uso del suelo para esto que usted está señalando, porque claro, hay áreas residenciales, zonas de vivienda, hay áreas comerciales, hay áreas industriales, en fin. Pero ahora no, pues ahora usted construye su casa con un enorme esfuerzo, Mauricio, y al otro día le ponen, por decirlo menos, una lubricadora o un nightclub, para decirlo máximo. Entonces, el uso del suelo es fundamental. Y eso lo que indica claramente, Andrés, es que no ha habido planificación. Hay desorden. Absoluto, lamentablemente lo hay. No hay una planificación a mediano y largo plazo, y eso tiene que ver con muchos aspectos, incluyendo el uso de suelo. Lo que nosotros estamos planteando es desarrollar una planificación adecuada de la ciudad que queremos para el futuro y que las regulaciones justamente contribuyan con ese objetivo. Queremos impulsar lo que se conoce como el desarrollo de centralidades. ¿Qué es una centralidad? Es una zona geográfica, una zona territorial reducida dentro de una ciudad, en donde las personas tienen acceso a todos los bienes y servicios que necesitan. Tienen acceso a trabajo, a vivienda, a educación, a zonas recreativas, áreas verdes, zonas comerciales. Y estas centralidades se van desarrollando en torno a vocaciones económicas. Por ejemplo, una centralidad a futuro será la zona de Tababela en torno a qué vocación económica, la actividad portuaria, la actividad logística. Entonces, esa es la tendencia del desarrollo urbano a nivel mundial, la tendencia moderna, Andrés. Porque en el momento en que nosotros tenemos varios polos en la ciudad, denominados centralidades, en donde la gente viva, estudie, trabaja, se divierta, se eduque, tenga acceso a cultura, lo que vamos a evitar son los grandes traslados que hoy los quiteños tienen que realizar de un extremo a otro. Por ejemplo, un ciudadano que vive en el norte, pero que trabaja en el sur, tiene que pasar 2 horas y media en el tráfico de ida y 2 horas y media en el tráfico de vuelta. Eso caotiza el tráfico, contamina la ciudad con las emanaciones de los vehículos y, lo más importante, afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, en la medida en que vayamos impulsando el desarrollo de centralidades como motor del desarrollo urbano, la planificación a futuro, estaremos incrementando de forma importante la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué hacer con el centro histórico de la ciudad de Quito? Le planteo esto porque hay algunas iniciativas que lleva adelante el gobierno central y que hacen referencia a derrocamiento de inmuebles o al destino de ciertas construcciones a otras propuestas. Por ejemplo, el tema del Penal García Moreno, o incluso el traslado de la propia casa presidencial, del Palacio Presidencial, a otro lugar de la urbe. Usted menciona el Penal García Moreno. El entonces candidato Barrera en 2009 ofreció mover el Penal García Moreno y evidentemente no ha hecho nada para que eso ocurra. Es evidente que eso tiene que hacerse en conjunto con otras autoridades, pero no ha habido ningún tipo de iniciativa por parte del otro candidato como parte de estas tantas ofertas que él realizó y no se han cumplido. En materia del centro histórico, Andrés, hay que tomar en cuenta la voz de la gente, de quienes viven, de quienes trabajan ahí, porque evidentemente son los más afectados por su situación. Y en ese sentido, cualquier proyecto tiene que ser el resultado del diálogo, de la generación de acuerdos, de entender cuál es la problemática que estos ciudadanos viven en el día a día. Eso es lo que no está ocurriendo. Pero hacer el centro histórico un lugar para vivir, un lugar para el turismo, un lugar para que vayan los estudiantes de ciertas universidades. Yo le planteo esto porque hay el riesgo de convertir el centro histórico en una escenografía, o sea, en una mampara simplemente. A ver. Yo creo que el centro histórico, aparte de, por supuesto, continuar cuidando su patrimonio artístico, cultural, para que siga siendo ese extraordinario atractivo turístico que es, tiene que también convertirse, por ejemplo, Andrés,
en un gran centro de gastronomía nacional. Con el apoyo necesario para los micro, pequeños y medianos negocios que se dedican a esta actividad, un centro para el desarrollo de artesanías de calidad. Ese tipo de actividades comerciales van a revivir, van a revitalizar el desarrollo productivo del centro histórico, pero hay que hacerlo de forma planificada, de forma ordenada, porque también es importante señalar que el centro histórico tiene graves problemas de inseguridad que se han incrementado en los últimos años. También hemos visto en los últimos años cómo actividades como la prostitución se están realizando sin el cumplimiento de las normas adecuadas en algunas áreas del centro histórico, afectando evidentemente no solamente la seguridad, sino el entorno mismo del centro histórico. A eso me refiero, con que número uno hay que hacer las cosas de forma planificada, número dos, exigir el cumplimiento de las normas. Por ejemplo, en el caso de la prostitución, usted sabe que hay zonas de tolerancia que ya están definidas en la ciudad, donde se realizan ese tipo de actividades de forma normada. Así hay que hacerlo, con orden, y nosotros lo vamos a impulsar, pero sobre todo privilegiando el diálogo, los acuerdos, a través además de iniciativas novedosas, como las que le comenté, convertir al centro en un gran polo de desarrollo gastronómico, de artesanía, entre otros aspectos. Ok, el presupuesto del municipio, ¿cómo lo define usted? De alguna manera esta es una herramienta que permite definir el sendero o la ideología, si usted quiere, con la que se va a trabajar. ¿Cómo ve usted el presupuesto del municipio actual y cuál sería la transformación que usted plantea? Bueno, el presupuesto del municipio es de 1.131 millones de dólares. El alcalde saliente ha tenido más dinero que ninguno otro en la historia de esta ciudad. Y por eso es que hay tantos reclamos, porque a pesar de semejante cantidad de recursos, hay múltiples sectores de la ciudad que están completamente abandonados de la gestión municipal, que ni siquiera tienen agua potable, alcantarillado, infraestructura básica. Eso es inconcebible que ocurra. ¿Qué porcentaje del presupuesto se destina al funcionamiento del municipio y otro porcentaje para obras y para estas actividades? Ese es el otro punto, Andrés. Nosotros queremos reducir significativamente lo que hoy se está destinando a gasto corriente. Queremos volver mucho más eficiente el uso de los recursos y destinar más a inversión. Todavía hay un enorme margen para mejorar en lo que tiene que ver con esa eficiencia en la administración de los recursos en el municipio de Quito, Andrés. Y por cierto, muchas personas me preguntan, bueno, y usted ofrece reducir impuestos, ¿cómo va a financiar las obras? Y permítame aprovechar su pregunta para responder esta inquietud. Nosotros hemos sumado lo que vamos a dejar de recibir con el descuento que vamos a aplicar en la patente y en el impuesto predial. Y esa suma da apenas menos del 1% del presupuesto. No se afecta en nada. Es decir, la afectación al presupuesto será mínima. Va a generarse un pequeño hueco presupuestario que será perfectamente factible compensarlo. ¿Cómo? Primero, gastando menos, reduciendo rubros de gasto innecesario que tiene hoy el municipio. El municipio de Quito gasta hoy 10 millones en comunicación y propaganda. Solo con esos 10 millones ya podríamos cubrir la totalidad del hueco presupuestario que nuestra reducción de impuestos va a generar. Es decir, con lo que hoy gasta el municipio en comunicación y publicidad, será posible beneficiar a la clase popular y a la clase media quiteña, reduciendo la patente y el predial hasta un 30%. Obviamente no vamos a eliminar por completo el gasto en comunicación, pero sí a reducirlo de forma importante. Nos vamos a quedar con esa comunicación que sí informa, que sí orienta a la ciudadanía, por ejemplo, sobre cómo aprovechar los programas municipales. La que vamos a eliminar es la parte de la comunicación que el actual alcalde ha utilizado como una propaganda política, como una herramienta de promoción electoral con dinero de los quiteños, lo cual no solo es antiético, sino también ilegal. Pero le decía Andrés, vamos a reducir algunos rubros de gasto. Otro va a ser, por ejemplo, el rubro de gasto de vehículos de lujo, viajes, viáticos, entre otros. Y la otra manera con la cual compensaremos con creces este pequeño hueco presupuestario es estimulando la economía, con las medidas para incrementar la competitividad que le mencioné al principio. Usted sabe que en la forma en la que uno atrae más inversión, nuevos negocios, más generación de riqueza y empleo digno y bien pagado, también termina recaudando más. Con lo cual sube se incrementa la recaudación. Claro. A la larga terminaremos compensando con creces este pequeño hueco presupuestario. Con ello tendremos los recursos necesarios para poder cumplir con todas las obras y proyectos que le estamos presentando a la ciudad. Señor Rodas, el exalcalde de Quito junto con el señor César Arias han preparado una propuesta, un documento sobre movilidad para la ciudad. Fundamentalmente la tesis de ellos es repotenciar el trolebús. El presupuesto para repotenciar y ponerlo al pelo al trolebús es de 140 millones de dólares aproximadamente.
¿Podría uno pensar que con eso se pueden hacer, con el dinero del metro, se podrían hacer 10 trolebuses y servir distintas rutas de esto? ¿Le atrae esa idea, esa posibilidad? Bueno, nosotros también recibimos, la tengo aquí en mis manos, esta propuesta preparada por encargo de Rodrigo Paz, y por cierto quiero aprovechar para agradecer a Rodrigo Paz por la entrega de esta propuesta, que sin duda es una propuesta muy valiosa, que nosotros de nuestra alcaldía vamos a analizar con mucha atención, porque además va en línea con lo que veníamos proponiendo. Veníamos nosotros señalando la necesidad urgente, Andrés, de repotenciar los sistemas actuales. Vamos a repotenciar el trolebús, incorporando nuevas unidades más amplias, más cómodas, y ampliaremos la ruta para que llegue hasta Calderón. Atendiendo con la propuesta va que está muy ahí, en línea claro. con esto, así Sí, es. sí, sí. Asimismo vamos a repotenciar la ecovía, incorporando nuevas unidades más amplias, más cómodas, y ampliando la ruta para que llegue en el norte hasta el Comité del Pueblo y por el sur hasta Guamaní. El corredor central llegará hasta la mitad del mundo, y adicionalmente vamos a construir metrocables. ¿Qué son los metrocables? Son una especie de teleférico con vagones más amplios, a través de los cuales vamos a conectar de forma eficiente a los barrios altos de la ciudad. En el noroccidente, la Pizulí, la Jaime Roldós, el Comité del Pueblo 2. En el centro, San Juan, La Libertad, Toctiuco. En el suroriente, la lucha de los pobres, las Argelias. A través de los metrocables lograremos reducir de forma importante los tiempos de traslado para los miles de quiteños que viven en los barrios altos. Pensamiento, esta idea de la Universidad de San Francisco, de unos profesores del metroférico, me parece muy interesante, sí, que es la posibilidad de utilizar esta vía que conduce desde Cumbayá, desde Tumbaco incluso, hasta el Parque de la Carolina. Conversé con ellos hace un par de días, me entregaron información al respecto. Yo creo que es un proyecto muy interesante que sin duda vamos a analizar. Y lo mejor de todo, Andrés, sería poder hacerlo a través de una alianza público-privada, que es el tipo de mecanismos que la actual alcaldía no ha utilizado, a pesar de que existe una buena ordenanza en materia de alianzas público-privadas. ¿Y sabe por qué no las ha utilizado? Porque el alcalde saliente no cree en eso. Él ha tenido una visión aislada de gestión, bajo un enfoque de sabelotodo, de todopoderoso. Ha ignorado la cooperación con el sector privado, con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, con los sectores barriales, con las ligas deportivas, etc. Eso tiene que cambiar. Nosotros vamos a cambiar el modelo en ese sentido, de forma importante, impulsando una colaboración con los demás sectores. Por ejemplo, en el caso del sector privado, a través de alianzas público-privadas que permiten realizar importantes obras de infraestructura a un costo muy bajo para el municipio y además brindando un servicio de calidad a los ciudadanos. Ese es el tipo de mecanismos modernos, innovadores que vamos a aplicar. No quiero dejar pasar esta oportunidad, Andrés, también para aclarar nuestra posición respecto al metro, porque se nos ha consultado mucho al respecto. Yo he señalado que nosotros sí vamos a iniciar la obra principal del metro. ¿Cuál es la obra principal del metro? El túnel, por donde van los vagones. Esa que es la obra principal del metro todavía no ha iniciado su construcción. Es más, ni siquiera se ha seleccionado todavía a la empresa que la va a construir. Nosotros sí vamos a iniciar esa obra y la vamos a concluir, Andrés. No vamos a andar hablando y hablando del metro, lo vamos a hacer. No vamos a andar ofreciendo el metro de campaña en campaña, como hace el otro candidato que ya ofreció el metro hace 5 años y ahora lo sigue ofreciendo. Nosotros sí lo vamos a convertir en realidad, avanzando esta obra de la manera más ágil, más eficiente. Pero hay que entender que el metro no es la única solución. Se requieren medidas adicionales y de corto plazo, porque el metro todavía va a tardar. Y por eso, por ejemplo, es tan importante nuestra propuesta para repotenciar el trole de ecovía y los corredores. Ahora, señor Rodas, la ciudad un poco se está desparramando hacia el oriente, hacia los valles circundantes, particularmente Cumbayá, Tumbaco, Tababela, ahora por el atractivo del aeropuerto y el tradicional Valle de los Chillos, naturalmente también. Entonces hay un problema, que el ingreso a la ciudad se vuelve extremadamente complejo, porque la Simón Bolívar, que es este corredor periférico, impide de alguna manera el ingreso a la ciudad. Y hay monjas, o el Trébol, que es en un punto de ingreso, hay Guápulo, hay el túnel Guayasamín, y pare de contar, acá al norte Granados, pero hay este problema de que el ingreso a la ciudad es un problema. Y no se ha hecho nada al respecto en los últimos años, Andrés. Por ejemplo, en el caso del túnel Guayasamín, nosotros vamos a impulsar la segunda etapa de este túnel para ampliar la circulación de vehículos. ¿Como túnel o como una vía también periférica ahí?
No, como la segunda etapa del proyecto del túnel Guayasamín, que está diseñado hace años, Andrés. ¿Pero eso significa hacer otro túnel o hacer una vía periférica? Túnel, un túnel o el relleno, exacto, de la vía paralela. Lo importante es que hayan dos vías, hoy solo hay una. Nosotros vamos a construir la segunda. Y de esa manera vamos evidentemente a volver mucho más eficiente el acceso a la ciudad por ese punto. Insisto, este es un proyecto que está diseñado hace años y que de forma inexplicable la actual alcaldía no lo ha realizado. Lo vamos a hacer y de forma urgente. Adicionalmente, vamos a construir un acceso rápido desde el sector de la Rodrigo de Chávez que conectará con la autopista General Rumiñahui, para quienes viven en Los Chillos, por ejemplo, en ese sector. De tal forma que haya otra vía de acceso a la ciudad rápida, veloz, ágil, sin que tenga que pasar por el embotellamiento que se genera alrededor del Trébol. De igual manera, vamos a construir la vía que conectará Quito con el aeropuerto de Tababela por Hualo. Esa vía usted la ofrece a los... Es fundamental. Pero ahora vamos a tener demasiadas, así como no teníamos ni una, ahora vamos a tener demasiadas. Pero se requiere, es necesaria, Andrés, porque es la vía más directa. Es una vía que conectará Quito con Tababela en apenas 13 minutos, no solo para vehículos, sino también para, por ejemplo, un trole, un sistema de transporte público metropolitano. O un tren de cercanía, alguna fórmula de esas. Recuerde usted que hacer la vía más directa es la más adecuada también para un sistema de transporte público. Es increíble, Quito es hoy una de las pocas capitales del mundo que no ofrece un sistema de transporte público metropolitano desde la ciudad hasta el aeropuerto. Sí, claro. Eso es urgente hacer. Por supuesto, vamos también a completar la obra de la Ruta Viva, que lleva un tremendo retraso en la fase 2. Apenas hay un avance del 10% de la fase 2 de la Ruta Viva, que en estas fechas ya debió haber estado concluida. ¿Y sabe por qué no lo está, Andrés? Por la ineficiencia de la alcaldía, que no ha terminado las labores de expropiación. Y por eso la empresa contratada hace más de un año se encuentra prácticamente paralizada y solamente ha habido un avance del 10% en la obra. Eso no puede seguir ocurriendo. Y eso en cuanto a la fase 2, porque la fase 3 es peor. Ni siquiera se ha diseñado, no se ha contratado todavía la fase 3 de la Ruta Viva, que es la que llegará hasta Tababela. Por lo tanto, esas obras que se han retrasado enormemente por la ineficiencia de la alcaldía, hay que agilizarlas, las vamos a hacer. Mauricio, ¿usted es candidato de la derecha? Yo soy candidato de los ciudadanos, Andrés. ¿Social cristiano incluso? Yo soy candidato de la ciudadanía. Y lo único que me reflejan esas críticas que no tienen sustento es el hecho de que nuestra candidatura sigue creciendo de forma veloz y de forma rápida. Las críticas no las formulo yo las transmito porque las ha formulado, sí, justamente porque las formula él, el que sabemos, tienen esta magnitud, pues esta trascendencia. Y eso, precisamente, lo que demuestra con más fuerza es que nuestra candidatura está subiendo de forma rápida y veloz. De hecho, ya las encuestas nos ubican por delante del otro candidato. Unas sí, otras no. Usted va a ver lo que va a ocurrir en los próximos días. Pero mire, usted se vuelve ya peligroso para el proyecto de Alianza País. Nosotros nos estamos convirtiéndonos en útiles para la ciudadanía porque estamos presentando soluciones concretas e innovadoras a sus problemas. Y el hecho de esas críticas demuestran dos cosas. Primero, que nuestra candidatura sube de forma rápida y sostenida. Y segundo, demuestra que el otro candidato no puede hacer campaña solo. Necesita de otras personas que le ayuden. Solito no puede, como tampoco ha podido administrar la ciudad. Ha necesitado refuerzos extranjeros como los equipos para competir en las ligas mayores. Y ni así puede hacer el gol, ya mismo lo mandan a la banca. Pero la ciudad está verde, Mauricio. Uno recorre los barrios, las zonas de los sectores periféricos, así mismo, y todo es verde. Claro, estamos enfrentando una enorme maquinaria multimillonaria que ofende la pobreza que muchos quiteños todavía sufren. Este despliegue millonario de propaganda. Pero si yo permito que pongan mi bandera en el balcón, en la ventana. Es que eso es lo más interesante. Fíjese usted, yo le invito a los quiteños a que lo analicen. La gran mayoría de la propaganda del otro candidato se ubica en los postes. Los postes, aparte, violando la ordenanza municipal al respecto, porque se prohibió aquello, pero en fin. La mayoría de su propaganda se ubica en los postes. Los postes no votan. Mientras que nuestra propaganda usted sí la verá que está ubicada en las casas de los quiteños, obviamente luego de haber recibido su aceptación, su voluntad, su deseo de colocar nuestra propaganda. Ahí hay una gran diferencia. Esta es otra de las tantas señales, Andrés, de que nuestra candidatura está creciendo de forma rápida. Se lo siente en el ambiente. ¿Qué es lo que dice la gente en los parques, en las plazas, en las calles? Que nuestra candidatura sube día a día. Es evidente que la
gran mayoría de los quiteños quiere una nueva visión para Quito, una visión fresca, moderna y de futuro, y esa es la visión que representa nuestra candidatura. Y permítanme aprovechar la ocasión para agradecer a los quiteños por ese enorme respaldo, por el cariño, por el entusiasmo que recibimos en todos los puntos de la ciudad que visitamos. Eso nos llena de ilusión, de entusiasmo. Amamos profundamente esta ciudad, tenemos la enorme ilusión de servirla. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los quiteños, porque el otro candidato quiere convencernos de que debemos conformarnos con lo que tenemos hoy, con un transporte público colapsado, con un tráfico infernal, con una inseguridad que ha robado nuestra paz y nuestra tranquilidad. Nos quiere convencer de que debemos conformarnos con impuestos asfixiantes, con multas exageradas, con trámites, con permisos complicados, engorrosos. Y lo cierto es que quiteños no tenemos por qué conformarnos con eso. No tenemos por qué conformarnos con eso. Podemos mejorar nuestra calidad de vida. Quito, los quiteños merecemos más y sí podemos vivir mejor. Hasta ahí nomás, porque si no ya esto va a tener alguna complicación con el CNE. Muchísimas gracias. Mauricio Rodas, candidato a la alcaldía de Quito por Suma y Vive. Este es el programa En la Polémica.